Un día gris de 1887, una joven en apariencia normal empezó a actuar de forma extraña. Se llamaba Nellie Brom y acababa de llegar a una pensión para señoritas. En su primera noche decidió que no iba a dormir y que se iba a mantener despierta hasta el día siguiente. Semejante comportamiento llamó la atención de su patrona, que alertó a las autoridades y que determinaron que Nellie estaba totalmente loca. A la mañana siguiente, la señorita Nellie acabó en la isla de Blackwell, un terrible establecimiento psiquiátrico en Nueva York. Así empieza el calvario de la paciente loca, Nellie Brom, hasta que uno de los directores de uno de los periódicos en los que trabajaba consiguió rescatarla, porque Nellie Brom se llamaba en realidad Nellie Bly y era una de las periodistas más osadas de los periódicos estadounidenses de la época, y su locura no era más que una actuación para conseguir conocer de primera mano la vida en un hospital psiquiátrico. Hoy les traigo Nellie Bly, 10 días en el manicomio, la periodista que impulsó el periodismo de investigación. Comencemos. Bienvenidos y bienvenidas, queridas criaturas de la noche. Mi nombre es Lucila Castro Díaz y hoy les traigo una maravillosa mujer, Nellie Bly. Es la creadora del periodismo de investigación, una mujer maravillosa que vamos a conocer el día de hoy. Si te gusta este canal, te invito a que te suscribas y me dejes un comentario después de ver el video. Siempre en la caja de descripciones vas a encontrar todos los enlaces a mis sitios web y a mis redes sociales. Comencemos con la vida de esta maravillosa mujer. Nellie Bly quedó horrorizada por todo lo que vivió esos 10 días dentro de este hospital psiquiátrico. Fue testigo de torturas, de violencia, inclusive de la desaparición de varias pacientes. Nellie Bly es conocida como la madre del periodismo encubierto. La vida de Nellie fue pura adrenalina. Era valiente, audaz, ingeniosa, luchadora. En pleno siglo XIX, Nellie Bly desafió los prejuicios y estereotipos de la época para consagrarse como una de las mejores periodistas de Estados Unidos. Su historia es única y fascinante. Esta mujer de tan solo 23 años arriesgó su vida y su salud mental para que salga a la luz cómo trataban a los pacientes en los hospitales psiquiátricos. Elizabeth Jane Croken, esta joven reportera, no dudó en infiltrarse en los ambientes más hostiles y peligrosos para contar en primera persona los abusos y denunciar las atrocidades de las que era a la vez protagonista y testigo. No solo se internó en el Hospital Psiquiátrico de Nueva York, sino que también se infiltró como obrera en una fábrica de cajas, como madre soltera en el mercado negro de recién nacidos, y a través de sus narraciones sacó a la luz pública las desigualdades en el trato a las mujeres, describió la vida de las obreras y apoyó el voto femenino. Además, fue corresponsal. Escribió desde México sobre su experiencia allí durante el régimen de Porfirio Díaz. Practicó ballet, adiestró elefantes, visitó un fumadero de opio, investigó la corrupción política e incluso se convirtió en la primera mujer corresponsal de guerra durante la Primera Guerra Mundial para informar desde las trincheras de Austria, Rusia y Serbia. Sin lugar a dudas, la vida de Nellie Bly es digna de ser contada. Elizabeth Jane Croken, o mejor conocida con su seudónimo de Nellie Bly, una reportera de finales del siglo XIX, considerada la impulsora del periodismo de investigación, siendo capaz de internarse por 10 días en un hospital psiquiátrico para revelar los malos tratos de sus pacientes. Si alguien demostró ser capaz de hacer cualquier cosa por un trabajo, esa fue Nellie Bly. A finales del siglo XIX, era conocida en Nueva York como una de las mejores periodistas debido a su destacado trabajo en el periodismo de investigación y periodismo encubierto. Elizabeth Jane Cochran
se hizo pasar por loca para adentrarse en el Hospital Psiquiátrico de Mujeres de Nueva York. Desafió las convenciones de la época y emprendió un viaje alrededor del mundo, como el personaje de Julio Verne. Simuló ser una obrera en una fábrica de cajas para denunciar la situación en la que estaban los esclavos blancos. Bly rechazó quedar confinado en el llamado periodismo rosa. Los artículos sobre cocina, jardinería y moda conquistó a miles de lectores y demostró que el periodismo intrépido no era exclusivamente masculino. Elizabeth Jane Crocken nació en Pensilvania en mayo de 1864. Siendo la tercera de 5 hermanos, no parecía destinada a dedicarse al periodismo y, de hecho, pese a que nació en una familia acomodada, pronto supo lo que era la falta de recursos a causa de la muerte de su padre, Michael Crocken. Después de la muerte de su padre, la familia empobreció. Elizabeth alternó el trabajo y los estudios como maestra en Indiana, ayudando a sostener la economía de la casa. Hija del segundo matrimonio del dueño de molinos de Pensilvania, de pequeña la apodaban Pink, Rosa, por la costumbre que tenía su madre de vestirla de rosa chillón todo el tiempo. Su padre murió siendo ella muy pequeña y su madre volvió a casarse, pero se divorció cuando Bly tenía 14 años. En el 1880 la familia se traslada a Pittsburgh. Allí, una columna de contenido claramente sexista publicada por el Pittsburgh Visage, titulado ¿Para qué sirven las mujeres? Según esta noticia, las mujeres servían solo para tener hijos y dedicarse a la casa. Este artículo llegó a Bly y se enojó. Se quedó tan molesta que decidió escribirle al editor. Lo hizo con el seudónimo de Chica huérfana y solitaria. La calidad y el apasionamiento del texto no pasaron desapercibidos. De hecho, el editor, George Maddy, la invitó a unirse como columnista. Comenzó a firmar sus trabajos precisamente como Chica huérfana, pero el editor consideró que era un seudónimo poco apropiado y decidió otorgarle el de la protagonista de una canción, entonces popular, Nellie Bly, un sobrenombre profesional que nunca más abandonó. Tras escribir algunos artículos de investigación en los que las protagonistas siempre eran mujeres, básicamente trabajadoras, se la relegó a la sección femenina, cuyos contenidos no tenían nada que ver con el visible activismo feminista de sus trabajos. La incomodidad de Nellie ante este camino la condujo a tomar una iniciativa y pedir un destino como corresponsal en México. Sus artículos, siempre de hondo calado político y muy crítico con la dictadura, motivaron que hubiera de abandonar el país y le valieron una represión por parte de la dirección del periódico. Elizabeth, firme defensora de la libertad de prensa, se sintió agraviada y en 1887 decidió abandonar el periódico para trasladarse a Nueva York en busca de mejores oportunidades. Allí, precedida por su fama de reportera polémica, fue inmediatamente contratada como periodista de investigación por el rotativo sensacionalista, el célebre Joseph Pulitzer, de New York World. El primer trabajo que Pulitzer asignó a Nellie fue precisamente el que trae el título de este video. Debía lograr ingresar al psiquiátrico femenino de Nueva York, de la isla de Blackwell, a fin de redactar de primera mano las condiciones a las que estaban sometidos los pacientes. La isla Blackwell contaba con una decena de edificios, desde una prisión a un asilo para ancianos y un hospital psiquiátrico. El edificio destinado a Nellie fue el hospital psiquiátrico, erguido en la ciudad de Nueva York, ubicado al norte de la isla. El manicomio dependía administrativamente del hospital Bellevue, tenía su propio embarcadero y gozaba de una gran autonomía con respecto al resto de las instalaciones. Desde sus inicios estuvo inmerso en una permanente escasez de recursos y se vio salpicado por diferentes escándalos, lo cual lo convirtió en uno de los objetivos predilectos para el periódico de Pulitzer. Dado que el acceso a la prensa estaba completamente nulo, la estrategia para acceder, diseñada por la redacción de New York World,
fue precisamente la de tratar de infiltrar una reportera como interna, un reto al que una desconocida en la ciudad como Nellie Bly accedió gustosa. Mis instrucciones eran tan sencillas como empezar a realizar el trabajo tan pronto como sintiera que estaba preparada. Tenía que contar mis experiencias de forma tan cierta como pudiera. No te pedimos que vayas a hacer revelación sensacionalista. Escribe las cosas como las encuentres, bien o mal, alaba o culpa, como mejor te parezca. Y cuenta la verdad todo el tiempo. Pero tengo miedo de esa sonrisa crónica tuya. No sonreiré más, dije, y salí a ejecutar mi delicada tarea. Hasta el siglo XIX en los Estados Unidos los enfermos mentales habían sido atendidos por sus familiares. Con la industrialización y los constantes movimientos migratorios, muchos ya no pudieron hacerse cargo de sus familiares dementes, por lo que estos pasaron al cuidado de la sociedad. Superada por los acontecimientos, las autoridades acumularon a los enfermos en centros no preparados, generalmente prisiones, que pronto comenzaron a llenarse de personas con problemas mentales. Los maltratos que padecían los enfermos en las cárceles motivó una rápida creación de instituciones específicas, hospitales psiquiátricos. Tal vez el elemento más sorprendente del testimonio de Nellie sea lo fácil que resultaba caer en una institución de este tipo, en ocasiones de por vida, pese a que ella misma reconocía no tener ni la más remota idea de cómo se comportaba un demente, o qué clase de expresión debía adoptar, por lo que se sospechaba que no lograría su objetivo. A poco de ingresar en el centro, descubrió que cuanto más cuerda hablaba, más loca se creían que era. Los preparativos de Nellie fueron muy sencillos. Debía adoptar una vestimenta digna, pero muy modesta, como la de cualquier mujer trabajadora de clase media-baja. No dormir en una noche para provocar una expresión de cansancio y ojeras, ensayar algunas expresiones poco usuales frente al espejo y llevar el cabello algo desaliñado. Después, convencida de que sería el acceso más directo a su objetivo, y haciéndose pasar por una inmigrante de origen cubano llamada Nellie Brown, se hospedó en un hogar temporal para mujeres, ubicado en el número 84 de la Segunda Avenida. Allí le fue suficiente adoptar una expresión de ira, hablar con monosílabos, decir cosas incoherentes, fingir paranoide y pasar una sola noche sin dormir para que el resto de las internas pensaran que estaba realmente loca e incluso que podía ser peligrosa, con lo que la patrona llamó a la policía en menos de 24 horas. Nellie, constante en su actitud, fue llevada a la policía, donde compadeció ante un juez, el juez Duffy, que supuso que estaba perdida y confusa y tal vez, por estar por el efecto de la droga, se hizo llamar a un médico y se pensó que nunca iba a poder engañarlo, pero el examen resultó ridículo. El médico insistía en que estaba enferma y ella insistía de que no estaba enferma. Yo no tenía ni idea de cómo latía el corazón de un demente, de modo que contuve la respiración durante todo el tiempo que estuvo escuchándolo. Luego probó el efecto de luz en mis pupilas. Desconocía cómo se manifiesta la locura en los ojos, de modo que miré fijamente su mano y dejé de parpadear hasta que retiró la luz. El diagnóstico del médico, sin posteriores análisis, fue de intoxicación por consumo de belladona. El juez, en consecuencia, la envió al hospital Bellevue, donde se encontró en la sala de espera del pabellón psiquiátrico a 3 mujeres en su misma situación, sin familia, sin nadie que los conozca, sin personas que pudieran hacerse cargo de ellas. La más joven estaba claramente enferma, con fiebre muy alta, y no hacía otra cosa que quejarse de que no estaba loca. Pero los médicos la ignoraron sistemáticamente. La segunda era una mujer callada y claramente asustada que tampoco se comportaba extraño. La tercera era una mujer inmigrante que había sido abandonada, ahí con sus hijos. Prácticamente desconocía el idioma y nadie la atendía, por lo que fue incapaz de responder a las cuestiones que se le planteaban. Estando Nellie allí, se quejó del frío. Recibió de parte de una de las enfermeras una respuesta que escuchó
muy a menudo a lo largo de esta experiencia. La gente que vive de la calidad no debe esperar nada y no debe quejarse. Lo cierto es que se trataba del momento de la verdad. En la media en que Nelly debía enfrentar a un médico especialista que finalmente iba a decidir su destino. Se colocó detrás de mí. Me tomó el pulso, examinó mi lengua y finalmente dijo: «Dígame todo sobre usted». «No lo haré, no tengo ni idea de lo que está hablando. Siempre he vivido en mi casa». Tras muchas más preguntas, todas innecesarias y sin sentido, me dejó en paz y empezó a hablar con la enfermera. «Demente sin duda», dijo. «Creo que se trata de un caso sin esperanza. Necesita que la pongamos en algún lugar en el que alguien cuide de ella. Aún pasaría por otro examen similar en Bellevue, a primera hora». En este caso se trataba de un médico joven y mucho más simpático, que no tardó en empatizar con ella. Regañó a las enfermeras por el espantoso frío que reinaba en el pabellón. La reportera supo de inmediato que no había conseguido engañar a este profesional, pero eso no la libró de su destino. Por una simple razón: nadie acudió a interesarse por ella, y esto la convertía en una prostituta solitaria y, consecuentemente, en un caso de calidad. De hecho, a lo largo de 2 días, fueron muchas más personas, incluyendo periodistas de la sección de servicio público de cada periódico, que pasaron por la sala en busca de chicas perdidas. Dado que nadie la reconoció, Nelly Bly fue finalmente embarcada, junto con otras mujeres, ninguna de ellas demente en apariencia, pero todas pobres. Fueron subidas a un bote que las llevó al psiquiátrico de la isla de Bladwell. El examen de ingreso fue llevado a cabo por otro médico, especialista, que sin hacer el menor caso se limitó a entallarla para después llenar los formularios, mientras que coqueteaba con la enfermera. El procedimiento se repitió exactamente igual con el resto de sus compañeras. A partir de ese momento, el trato no dejó de ser vejatorio en todos los sentidos, especialmente por parte de las enfermeras. Los 10 días que Nelly Bly pasó en la institución mental, no recibió ni una sola sesión de cualquier cosa parecida a un tratamiento. Tampoco la asistieron los médicos. Rara vez hablaban con las pacientes, debido a que las enfermeras impedían de manera activa cualquier acceso a ellos. Les pedía que dieran muestra de estar enfermas. Los pacientes salían de paseo al jardín de la institución tan solo una vez a la semana. Fue durante el único paseo que Bly dio a lo largo de su estancia, y vio y pudo hacerse una idea completa del manicomio. De hecho, parecía existir alguna clase de gradación en el trato que iba medianamente razonable que recibían las pacientes, las que eran menos conflictivas, al absolutamente degradante que se proporcionaba en las internas con más demencia. De las casi 1.600 internas del asilo, las más rebeldes eran recluidas en un módulo especial, independientemente conocido como la portería o conserjería, un lugar oscuro, sucio y humillante, que las más experimentadas del centro le desaconsejaron ver. Las pacientes internadas ahí pasaban formando parte de las mujeres de la cuerda. Una larga cuerda se enrollaba en un cinturón de piel. Estos cinturones se cerraban alrededor de la cintura de las 52 mujeres, y al final de la cuerda había un carro de hierro, y en él 2 enfermeras. Las mujeres de la cuerda, como las llamaban las otras pacientes, estaban totalmente ocupadas en sus propios trastornos. Algunas gritaban todo el tiempo. Las condiciones en el asilo eran peores de lo que ella había imaginado. Este asilo, originalmente construido para albergar a 1.000 pacientes, estaba atestado. Tenía más de 1.600 personas cuando Nelly llegó, que eran solamente atendidos por 16 médicos que estaban en el lugar, quienes ordenaban tratamientos duros y brutales, que no lograron sanar a nadie, sino empeorar la situación. Bly se hizo rápidamente amiga de sus compañeras, quienes le contaron los abusos psicológicos y físicos que sufrían. Los pacientes se vieron obligados a tomar baños de hielo
y permanecer en ropa mojada durante horas, lo que le provocaba diferentes enfermedades. Fueron obligados a sentarse quietos en bancos, sin hablar ni moverse, durante periodos de 12 horas. Algunos pacientes fueron atados con cuerda y obligados a tirar de carros como mulas. La comida y las condiciones sanitarias eran horribles. La carne estaba podrida, tenía moho, el pan era rancio y el agua estaba contaminada. Quienes se atrevían a quejarse eran golpeados. Incluso Bly recibió más de un golpe por quejarse. Este lugar era nauseabundo. Nellie Bly en su libro habla de la violencia sexual por parte de los empleados viciosos y tiránicos. También habla de la desaparición de varias pacientes. Nellie Bly se sorprendió cuando descubrió que muchos de los pacientes no estaban locos en lo absoluto, sino que eran inmigrantes recientes. El Hospital Bellevue había caído en las grietas de una sociedad con pocas redes de seguridad social. Para su horror, Nellie se dio cuenta rápidamente que muchas de las pacientes habían empeorado sus problemas psicológicos y aquellas que no tenían problema alguno a nivel psicológico se habían enfermado y la mayoría había olvidado parte de su vida. Durante estos 10 días, Nellie fue testigo de montones de atrocidades, no solo de todo lo que le vengo contando, sino también de una chica que se prendió fuego a sí misma, porque cuando había piojos en el lugar, le rociaban el cabello a las linternas con querosén. Nellie Bly incluso fue sometida a tratamientos psiquiátricos que incluían sanguijuelas y fue sumergida en agua helada hasta desmayarse. Finalmente, esta y otras experiencias dramáticas asustaron a Nellie, quien decidió reducir el perfil de su constante protesta a fin de no correr riesgo. El sometimiento que sufrió Nellie en el hospital psiquiátrico la dejó sin recuerdos del por qué llegó al asilo y por momentos olvidaba su verdadera identidad. La poca disposición de Nellie para someterse a la autoridad de sus captores dio como resultado torturas inimaginables de la mano de la jefa de enfermeras, la directora, que era también la jefa de enfermeras del hospital psiquiátrico. Era una mujer que estaba bastante mal de la cabeza, una mujer muy estricta, que hacía orar a las pacientes todas las noches. Era una señora extremadamente religiosa. Dado su buen comportamiento, el doctor Ingram, probablemente el único de los médicos del manicomio al que no logró engañar, optó por transferirla a un módulo más tranquilo, el menos degradado de todos, la sala 7. En él las pacientes podían escuchar música, estaban mejor alimentadas y vestidas y recibían visitas. La importancia de este detalle, típico de la dinámica de estas instituciones, aún intuyendo que Nellie no era una loca y no debía estar allí, no la dio de alta, sino que se limitó a aliviar su reclusión. Su libertad solo podía lograrla uno de los abogados del periódico, The New York World. Nellie concluiría: el manicomio en la isla de Bradwell es una ratonera humana y fácil entrar, pero una vez que estás allí adentro, es imposible salir. Las publicaciones de los reportes de Nellie, así como el posterior libro recopilatorio, fue un éxito rotundo de ventas y generó un enorme revuelo que concluyó en una investigación del gran jurado, presidido por el ayudante del fiscal del distrito de Nueva York. Tras un nuevo relato de Nellie, acompañó a los 23 componentes de la investigación en una cita al asilo. Sorprendentemente, cuando el jurado visitó las instalaciones con Nellie, todo se mostró limpio y en perfecto estado, habiéndose despedido también algunas enfermeras, especialmente las conflictivas. De hecho, algunas de las pacientes recordaron a Nellie y a su estancia en el hospital psiquiátrico. Incluso algunas de las compañeras de encierro, a las que la periodista reconoció como mentalmente aptas, habían desaparecido misteriosamente. Los únicos consuelos que Nellie Bly encontró para paliar su dramática experiencia fueron el hecho de haber logrado despertar la conciencia pública estadounidense en torno a un problema que hasta entonces se había ignorado. El asilo siguió durante años, envuelto en toda clase de sospechas y rumores, aunque fueron trasladados los pacientes poco a poco
a nuevas instalaciones psiquiátricas que se fueron abriendo en la ciudad en el 1901. Dejó de ser un manicomio para ser reconvertido en el Hospital Metropolitano. La ironía de la vida real de Nellie Bly es que logró exponer su historia con un libro, 10 días en un manicomio, que la catapultó a la fama inmediato, convirtiéndola en la primera periodista, celebridad del mundo. Su trabajo periodístico de investigación, encubierto, fue el primero de su tipo en el periodismo estadounidense. Como resultado del trabajo de Nellie, se investigaron los abusos de la isla de Bladwell e inspiró un cambio global en la salud mental. El sanatorio fue cerrado. Hoy es un vecindario residencial. Actualmente aún puede visitarse el cuerpo central del edificio, conocido popularmente como el Octágono. Esta sorprendente mujer no solamente realizó esta hazaña de ser la primera mujer, la primera periodista encubierta, sino también que dio la vuelta al mundo en 72 días, estableciendo un nuevo récord mundial. En su viaje alrededor del mundo visitó Inglaterra, Japón, China, Hong Kong y el hogar de Julio Verne, sin compañía ni protección de un hombre, lo que llegó a inspirar a las mujeres y a demostrar que las mujeres no eran débiles y no necesitaban de que los hombres las protejan. Nellie Bly contrajo matrimonio con el millonario Robert Zimmer en 1895 y al mismo tiempo se retiró del periodismo por algún tiempo. Tenía 30 años y su marido estaba enfermo. El marido de Bly murió en el 1903, dejándola al mando de una enorme empresa. En los negocios sobresalió su curiosidad y su espíritu independiente. Bly pasó a patentar varios inventos relacionados con la fabricación de aceite, muchos de los cuales todavía se utilizan en la actualidad. En sus últimos años, Bly regresó al periodismo, cubriendo el movimiento del sufragio femenino y la Primera Guerra Mundial. Mientras aún trabajaba como escritora, murió de neumonía el 27 de enero de 1922. Elizabeth Cockle murió a los 57 años y está enterrada en el mismo cementerio que otras famosas periodistas de investigación que fallecerían en el 29. En el 2019 salió una película protagonizada por Christina Ricci llamada Atrapada en el manicomio. Una película muy acertada a lo que es el libro de Nellie Bly. Nellie Bly fue para muchas mujeres esa fuerza femenina de la naturaleza y sigue estando envuelta en el misterio. Si te gustó este informe, te invito a que te suscribas a mi canal y me dejes un comentario.